Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Harold GTR. Para los que no me conocen, mi nombre es Harold y soy el propietario de este Nissan 350Z. Y en este vídeo vamos a continuar en la línea de los vídeos que he estado subiendo anteriormente, en los cuales estábamos poniendo a punto este Nissan 350Z. Si habéis visto mis vídeos anteriores, os expliqué que el coche había estado abandonado durante una temporada por motivos personales y por motivos de trabajo. Pero eso quedó en el pasado y hoy nos aventuramos en una nueva aventura. Así que, por lo tanto, en el día de hoy lo que vamos a hacer es limpiar adecuadamente el filtro de aire Cayenne que tiene este vehículo, y para ello tengo los instrumentos atrás, tengo los elementos de limpieza atrás, los adecuados, y os voy a enseñar cómo es el proceso de cómo lo limpio yo y cómo debería limpiarse según las instrucciones del fabricante. Así que nada, si te interesa, por favor quédate y disfruta de este vídeo. Bueno, tengo este filtro de aire Bosch, que es el que tengo aquí de recambio en caso de estar limpiando pues para no dejar el coche sin filtro. Abrimos aquí, vamos esto por aquí y abrimos. ¡Tarán! ¡Let's go! Y como veis, este es el filtro. Aquí tenemos el filtro. No se ve bastante sucio, para mi sorpresa, a pesar de que tenemos la entrada esta de fibra de carbono. Así que pues mira, bien, no se ve tan sucio. Sí le hace falta una limpieza, sobre todo en esta zona, pero para eso estamos aquí. Tengo aquí el kit de limpieza Cayenne, que compone un aceite, que este kit lo pedí por Amazon y me llegó así todo destrozado, todo reventado. Mirad cómo me llegó, sin más. En fin. Y esto trae el líquido para limpiar y el aceite para limpiar. Y adentro traen las instrucciones y poco más. Así que os voy a enseñar cómo se hace esto y vamos a ello. Y lo que vamos a hacer prácticamente para limpiar el filtro de aire es utilizar estos dos productos de Cayenne, de la marca Cayenne. El primero es un líquido de limpieza y el segundo es un aceite. Con el primero lo que vamos a hacer es limpiar el filtro, aplicarlo directamente al filtro, dejarlo actuar durante unos 10 minutos y luego lavarlo con agua fría hasta que ya se vaya toda la suciedad. Luego hay que dejar secar el filtro, o sea que probablemente este vídeo termine el día de mañana, pero vosotros lo veréis ahora. Y hay que aplicar este aceite para proteger el filtro y que capte más partículas. Creo que es así la historia. Entonces vamos a empezar y para ello vamos a utilizar este que es el limpiador. Vamos a dejar este por aquí. Y en teoría tendríamos que utilizar guantes, pero no tengo guantes, así que simplemente es aplicar a todo el filtro. Aplicamos a todo el filtro, así como lo estáis viendo. Le voy a dar la vuelta. Y hay que aplicar a todo el filtro. Por todo el sitio. Por todos los sitios. Esto como suena, ¿eh? Así que nada, también le voy a dar otra vez la vuelta para aplicar en las zonas donde está más concentrado la suciedad. Y creo que por ahora es suficiente. Voy a limpiar por aquí porque este producto creo que es bastante fuerte, bastante abrasivo. Y lo dejamos actuar durante unos 10 minutos.
Mientras tanto voy a guardar esto porque esto probablemente ya no lo utilizaré en el día de hoy. Le he dado suficiente, creo yo. Así que lo guardamos por aquí. Abrimos esto por aquí, esto por aquí. Y este es el aceite que lo acabo de guardar, pero no lo he grabado. Lo voy a meter también en la caja porque creo que el día de hoy no lo vamos a utilizar porque hay que esperar a que el filtro se seque. Así que nada, cerramos aquí. Cerramos aquí. Y probablemente cerramos aquí. Porque esto en breves... A ver, ¿dónde están las llaves? Aquí. Y esto en teoría ya estaría. Habría que dejarlo secar. Y tendríamos que ver el resultado mañana. A ver qué tal quedó. Pues nada chicos, ya estamos otra vez aquí. Hemos vuelto, ya es el día 2. Habéis visto vosotros una pequeña transición, pero ya ha pasado un día. Tengo el filtro en mis manos, el filtro está seco. Creí que iba a quedar más limpio, pero bueno, ha quedado aceptable dentro de lo que cabe. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el proceso y vamos al paso número 2, que consiste en aplicarle un aceite. Y las instrucciones para realizarlo es aplicar el aceite en el filtro por ambas caras a una distancia de unos 8 centímetros y dejarlo actuar durante unos 20 minutos. Luego pues no hay que lavarlo, no hay que aclarar ni nada, sino que simplemente le aplicamos el aceite y ya estaría. Yo creo que habrá que dejarlo secar y luego ya lo podemos instalar de nuevo en el Nissan 350Z. Así que nada, os voy a dejar unas tomas de cómo ha quedado el filtro y enseguida nos vemos. Y lo que voy a hacer es aplicar el spray. Vamos allá. Le damos la vuelta. En teoría esto ya estaría listo. Tendré que conseguir papel para limpiar estos residuos aquí. Pero en teoría esto ya estaría. Traigo aquí mis cleans perfectos. Y esto es lo que utilizaré para eliminar los residuos de por aquí. Por si necesito darle la vuelta y estas cosas. Aquí estamos, mira, es un líquido de color rojo. Y lo voy a aplicar un poco más por este lado. Y esto pues ya estaría. Voy a dejarlo secar en una zona donde no le dé el sol por si acaso. Y enseguida regresamos.